Esta semana del turismo en Uruguay hemos querido que sea el anticipo del Turifest, esa iniciativa que surgió en la primer travesía iFest Digital del 2021. Y tuvimos una colaboradora de lujo que en el compromiso de la continuidad de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, seguimos contando con ella. Y en esta oportunidad le vamos a pedir que nos haga una semblanza de este turismo en Uruguay en miras, en el horizonte del turismo que vamos a trabajar en el Turifest, en la segunda travesía a partir del 21 de septiembre al 10 de diciembre de 2022. Bienvenida, María Eugenia. Estamos desde Uruguay y de Argentina, hoy en el cono sur de América del Sur, tratando este tema. Bienvenida, Eugenia, ¿qué nos vas a Hola traer? Marita, hola, qué alegría volver a encontrarnos como siempre en este espacio, que ya Turifest creo que está consolidado en nuestras almas a esta altura. Así que bueno, te cuento y les cuento a todos los que nos están viendo y escuchando que hoy vamos a hablar sobre la Semana del Turismo en Uruguay particularmente. Y bueno, y vamos a comenzar contando a qué se debe esta Semana del Turismo, el renombramiento oficial de la Semana Santa por la Semana del Turismo. Se debió a la supresión de la religión oficial fijada en la promulgación de la Constitución en 1918, y de algún modo eso simbolizaría esta, de alguna manera, separación del Estado y la Iglesia en Uruguay, a diferencia del resto de los países católicos de Latinoamérica. Es como la diferencia. Entonces, actualmente, esta Semana del Turismo, que sería el equivalente a la Semana Santa, es fuertemente potenciada por el Ministerio de Turismo de la República del Uruguay, y se trata en particular de que es una semana completa en la que se suspenden las actividades laborales, también las estudiantiles, lo que da a la gente tiempo a recorrer, a conocer su país y también a asistir a distintas actividades recreacionales, por ejemplo. Y bueno, si bien impulsan el turismo interno, o sea, uruguayos viajando por Uruguay, también cabe destacar que los uruguayos aprovechan esta oportunidad para, sobre todo con la flexibilidad después de una dura pandemia, para comenzar a viajar a distintas regiones, entre esas en nuestro país, Argentina. Así que ahí van a ver siempre la unión entre Uruguay y Argentina. Bueno, con respecto a esto, un poco el eslogan al que alientan desde el Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay es Semana Santa, criolla, de la vuelta, de bicicletas o de turismo, llámala como más te guste, pero hacer turismo es un poco el eslogan. Entonces, bueno, lo cierto es que en estos días se realiza la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es una competencia de ciclismo en ruta organizada por la Federación Ciclista Uruguaya, la que se realizaba de manera ininterrumpida durante más de 70 años, y sí, bueno, fue interrumpida por cuestiones de pandemia, pero este año retomó de nuevo las actividades, enhorabuena, así que ahí están con esa como una festividad. Y después todo lo que se celebra, digamos, en torno a la Semana de la Cerveza en Paysandú, con un festival gastronómico, musical, artesanías, cultural, algo similar, digamos, a lo que es el equivalente al Oktoberfest en Alemania. Entonces, esto es como para aprovechar los días feriados y convoca a muchísimos uruguayos y también a argentinos que se cruzan el charco como para celebrar la fiesta de la cerveza. Y después tenemos en Montevideo, que es la capital de la República, allí se celebra en este marco de la Semana del Turismo la Semana Criolla, donde se realizan, por ejemplo, muestras culturales provenientes del interior, del mundo rural, del Uruguay, y también esto resalta, digamos, aspectos tradicionalistas de la cultura uruguaya o la cultura gaucha, como, bueno, la figura del gaucho, del caballo, las destrezas típicas y la gastronomía también tradicionalista o la gastronomía local, entre otras actividades, y reforzando mucho lo que es la producción de kilómetro cero o la producción de productores locales, por ejemplo. Entonces, ahora me gustaría, después de este relato histórico, me gustaría un poco, vamos a probar a ver si sale bien, les voy a pasar un video como para graficar todo esto que les venía contando, y después sí vamos a desandar un poco lo que son las tipologías de los productos que actualmente ofrece la República Oriental del Uruguay.
Adelante, Eugenia, vamos a ver si la tecnología nos asiste. Vamos a ver. Como nosotros siempre decimos, estamos trabajando como en un reality, ¿no? Todo lo que hacemos en esta posibilidad que nos damos de la virtualidad, bueno, trabajamos y vamos a ver cómo se escucha y cómo se ve. Bueno. Naturaleza. Tranquilidad. Fiesta. Encuentros. Asado. Música. Campo. Playa. Cultura. Fútbol. Bueno, y ahí lo que veíamos, espero que se haya visto bien y disfrutado de todos esos tremendos paisajes urbanos. Particularmente lo que veíamos son los productos y observábamos inclusive cómo se repetía 2 veces uno de los productos principales, que es el sol y playa, el turismo cultural. También lo vimos varias veces con la gastronomía y demás, y reforzando con el turismo de reuniones. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso, de las tipologías, las principales tipologías que hoy configuran el portafolio de los productos turísticos que ofrece Uruguay y que promociona oficialmente. Entonces decíamos que, y lo vimos reflejado en el video, lo vimos que está basado principalmente en el turismo sol-playa, en el turismo cultural, en el turismo de reuniones, de congresos y convenciones, y sobre todo ahora que se está retomando de nuevo la normalidad después del COVID, bueno, el turismo termal y el turismo rural. Y observamos que existen algunos productos, por ejemplo, turísticos, que se encuentran en proyección o en desarrollo, como para ampliar esta oferta que tiene hoy el país, y como así también ampliar el nicho, digamos, o los clientes a los que va dirigido. Entonces están dadas, por ejemplo, por el turismo de circuitos, el turismo ciudad urbano, también ahí están los históricos, culturales. Ahora vamos a ir desandando estos conceptos y vamos a ir viendo qué es lo que le integran cada uno. El turismo wellness, o el vinculado, digamos, a todo lo que es lo termal, la salud o los spa, el turismo náutico fluvial,
el turismo de negocios, el turismo de interés especial, por ejemplo, en particular a nichos o a blancos puntuales de segmentación, como ser el turismo idiomático, que es del intercambio cultural y de idiomas, el turismo aventura, todo lo que tenga que ver con el ecoturismo, el turismo ecológico, el turismo naturaleza, la observación de aves, entre otros, que manejan determinados nichos puntuales. Entonces, en esta semana especial dedicada a hacer turismo en el Uruguay, la Semana del Turismo, que es algo muy particular, la verdad que lo he descubierto ahora respecto a la diferencia que hay con el resto de Semana Santa de otros países, pero en definitiva es lo mismo, porque la mayoría hoy con feriados están haciendo turismo dentro de sus países o dentro de lo que es la región, por ejemplo el Mercosur o lo que es Sudamérica. Entonces vamos a desandar vamos a desandar 3 productos de los que mencionamos anteriormente, de los consolidados y de algunos que se encuentran actualmente en proyección en desarrollo. Entonces vamos a comenzar con el turismo rural, que ha crecido muchísimo en este marco post-pandemia, buscando esta tranquilidad y esta conexión, digamos, con lo auténtico, con lo memorable y con la tierra, con el territorio, después de estar tanto tiempo encerrados. Entonces, este turismo rural es una actividad que está en crecimiento claramente en Uruguay, y que existen casos ya consolidados. Por ejemplo, lo traje acá como para contar lo que hacen las mujeres rurales, que muchas veces, bueno, vos las has invitado y de hecho trabajás en conjunto con la Asociación de Mujeres Rurales de Turismo en Uruguay, y también algunos otros establecimientos que hoy son como modelos, digamos, en este sentido, que trabajan en la oferta de generar mayor variedad de experiencias y que sean verdaderamente memorables. Entonces, hoy, bueno, incorporando variedad de creatividad, de productos, de servicios, para satisfacer no solamente la motivación de ir a descansar y relajarse, sino también disfrutar de un entorno bello, tranquilo y seguro, que hoy principalmente uno de los grandes valores que tiene Uruguay, que está vista, está percibida por las personas que van y hacen turismo, por ejemplo los extranjeros, que es un lugar o un país seguro. Entonces, bueno, si no, además de todo esto, buscan el aprendizaje, el descubrimiento, el intercambio, de un turismo mucho más sostenible y más consciente. Por algo también esto de turismo de Uruguay natural, y sé que vos que te encantaría que sea Uruguay sostenible, cambiarle como un poco para que abarque los 3 paradigmas, sociedad, economía y naturaleza, así que lo tendríamos que ir trabajando a eso. Y bueno, ¿y qué actividades tiene el turismo rural? Algunas de las actividades están dadas por paseos, excursiones, por ejemplo, en bicicleta, a caballo o a pie, con distintos niveles de extensión y de dificultades. De hecho, han hecho spot ahora para lo que es la Semana del Turismo, o la Semana Santa, el equivalente en el resto de los países de Latinoamérica. Han hecho spots que están dirigidos a temas de cabalgatas, por ejemplo, y también particularmente al tema de las bicicletas y de las recorridas, digamos, en distintos lugares o destinos de lo que es el país. Bueno, paseos en barcos, canoas, obviamente esto requiere permisos especiales, rutas de interpretación de la naturaleza, observación de aves, que lo veíamos antes, que es un nicho muy internacional y cada vez se va como, digamos, se va especializando mucho más, así que cada vez más los países lo ven como una oportunidad al tema de la observación de aves. Bueno, juegos de orientación, interpretación de huellas y comportamientos de animales, por ejemplo, aprendizaje de tareas agrícolas, ganaderas o productivas, que lo hemos hablado el año pasado en algunas entrevistas que hemos tenido ahí con bueno, el director de Colonia de Sacramento, que hablaban del turismo productivo, la elaboración de conservas, por ejemplo, de alimentos, cuentos y leyendas del campo, veladas musicales, observación de estrella, que también es otro producto que se está posicionando y está como, la verdad que cada vez está siendo más requerido por un segmento muy calificado digamos, de los turistas que buscan este tipo de ofertas, sobre todo bueno, en España y en Europa en general, pero en España están haciendo un trabajo muy bueno y se está replicando en algunos países de Latinoamérica. Bueno, la pesca deportiva también, y eso con respecto a lo que es el turismo rural. Dijimos que vamos a desandar 3 productos, entonces el segundo es el turismo de circuitos, que apunta al descubrimiento, al conocimiento de un territorio a través de su paisaje,
de sus pueblos, de sus ciudades, de su historia, de su cultura y de su gente en particular, de la idiosincrasia de los uruguayos. Esta tipología de productos es algo que está en expansión, está en crecimiento, aún no ha alcanzado, digamos, la consolidación como podría ser el turismo sol-playa. Entonces, ¿de qué va esto? El turismo de circuitos tiene que ver con el movimiento, esa es la característica principal que lo define, de la manera de hacer turismo. Y por lo tanto, el destino en cuestión debe asegurar que este movimiento, o sea, de los flujos, de las corrientes de turistas, se puedan hacer y se puedan concretar. ¿A través de qué? Ofreciéndole, por ejemplo, mejores condiciones de confort, de seguridad, tanto física como emocional y ambiental. Bueno, y en ese sentido, Uruguay es un país, sin duda, que ofrece excelentes condiciones para esa práctica del turismo por circuitos, tanto por sus reducidas dimensiones, como también, digamos, porque eso evita desplazamientos agotadores y onerosos en algún punto, como por las óptimas condiciones de las vías de comunicación, por ejemplo, y, o sea, la accesibilidad y la variedad de escenarios atractivos que pueden ir recorriendo, ir visitándose a lo largo de todas las rutas uruguayas, y doy fe porque lo he hecho hace unos años y pude atravesar y recorrer todo el país. Así que el turismo de circuitos yo creo que es un turismo que claramente va a ir cada vez consolidándose un poquito más. Y bueno, y llegando al último, que sería el turismo de ciudad, el tercero, el turismo de ciudad, el turismo urbano, es la modalidad, digamos, de los City Short Break, que se trata de viajes de corta duración para visitar y conocer una ciudad, por ejemplo, y sus atractivos monumentales, arquitectónicos, culturales, comerciales, gastronómicos, la vida nocturna, que Uruguay tiene mucho, que veíamos anteriormente, el entretenimiento, la vida nocturna, la gastronomía, la fiesta. Entonces, bueno, entre otros productos. Y en el caso de, por ejemplo, la celebración de eventos, de grandes eventos musicales, deportivos o de cualquier otro tipo, como sucede durante esta semana, que es la Semana del Turismo en Paysandú, por ejemplo, en la Fiesta de la Cerveza que nombrábamos antes. Y en ese sentido, para ir como cerrando la idea, las ciudades de Montevideo, que es la capital, y Colonia de Sacramento, que es el lugar, la ciudad natal de Marita, por sus recursos de alto grado de atractividad, tienen, por ejemplo, en el caso de Colonia, tiene el barrio histórico, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, este tipo de atractivos monumentales o históricos de gran valor son, digamos, dos casos, tanto Montevideo como Colonia, que podrían posicionarse dentro de lo que es el mercado a nivel regional, es decir, a nivel Mercosur, a nivel Sudamérica. Y aún hoy están en un estadio, si bien no es incipiente, sí se podría desarrollar aún más y posicionar aún más esta oferta. Entonces ahí vemos como muchas posibilidades de ir trabajando en este sentido. Bueno, y para eso, ¿qué es clave? Diversificar para tener digamos, distintos segmentos, distintos nichos, y para ellos distintas ofertas. Y en este aspecto, acá podemos ver la economía creativa, que lo venimos trabajando, la economía cultural, del conocimiento, y cómo se pueden generar, por ejemplo, otro tipo de rutas. Rutas de compras, rutas gastronómicas, rutas productivas, rutas monumentales, rutas patrimoniales, rutas ecológicas y rutas enológicas o del vino. Sabemos que muy cerquita de Montevideo están las principales bodegas, por ejemplo, de lo que es Uruguay. Y sabemos también que el vino, tanto en Uruguay como en Argentina, cada vez es más valorado en el extranjero. Entonces, bueno, también rutas artísticas, rutas literarias, y veíamos el año pasado cómo en Colonia particularmente, muchos restaurantes comenzaban bueno, viendo el déficit obviamente de la demanda, comenzaron a incorporar otros productos, y entonces de algún modo se convirtieron en pequeños centros culturales, mezclando o bueno, ofreciendo gastronomía, experiencias, digamos, culturales, música en vivo, artistas, pinturas, etc.
como un poco diversificando esto. Entonces vemos que este tipo de propuestas, que aparte de complementar lo existente en lo que es Montevideo y Colonia, también sirven muchísimo para destinos, digamos, donde llegan cruceros y cruceristas que se bajan y pueden recorrer durante varias horas, bueno, un país o un destino en particular, como estos dos casos que sabemos que en ese aspecto también reciben este tipo de perfil de cliente. Así que esto fue todo, repasando lo que vimos ahora fue repasar la Semana del Turismo en Uruguay y algunas de sus tipologías. No sé si Marita... Yo estaba, te dejé Sí. muy atenta, te seguí atenta y no quise interrumpirte, porque esta especie de consultoría en turismo que nos diste tiene todo que ver con lo que nosotros vamos a ir codificando en este código FEST que integra las fuentes económicas, los ecosistemas terrestres y oceánicos, todo lo que le pasa a la gente, la sociedad y la tecnología. El gran invitado, el gran valor que se suma a lo social y ambiental y económico en este efecto pandemia, en este efecto tan complejo que nos ha generado la pandemia. Como síntesis simplemente, me parece oportuno decir que este código FEST va a medir, a tener en cuenta lo que indica, lo que mide el barómetro de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar de los destinos MUNAI. MUNAI es una palabra en quechua que quiere decir amor a la naturaleza, amor al prójimo y amor a sí mismo. Un lugar que tenga el destino MUNAI significa que está cuidando la prosperidad, el legado. ¿Qué significa el progreso para ese lugar, destino MUNAI? Cómo trabaja, y lo vimos en la tipología, los grupos de interés, cómo se incluyen, cómo se incorporan a todos los grupos de interés, no solamente a los directamente vinculados al turismo, porque como nosotros sostenemos y vamos a trabajar en esta travesía este año, la prosperidad está en el centro de la agenda, y obviamente el turismo como motor de desarrollo y como la industria sin chimenea tiene un rol clave en la recuperación económica y sanitaria no solo del Uruguay, sino de todos los países. Simplemente hemos tomado el Uruguay como punto de partida por todo esto que decía María Eugenia, que significa la Semana del Turismo en Uruguay. Este código FEST tiene que ser abierto, tiene que estar abierto a los 40 países que integraron la primera travesía y que en esta segunda que vamos a hacer entre el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, también Día de la Primavera, Día de los Estudiantes, pero nosotros vamos a tomarlo desde el Día Internacional de la Paz hasta el 10 de diciembre, Día por los Derechos Humanos. Son 80 días de conectividad con propósito, como hicimos el año pasado, basándonos en los ejes de cambio climático, de recuperación, del efecto COVID y del desarrollo territorial inclusivo. Este año vamos a trabajar con estos elementos del Código FEST basándonos en la prosperidad. Yo les digo hasta pronto, este ha sido un anticipo, le agradezco muchísimo a Eugenia Molina Welling que otra vez se haya sumado a las bondades de mi país. Para mí es un orgullo y me gusta mucho que lo hable alguien más, que no sea yo quien habla de Uruguay, y porque sé que el Uruguay está abierto, es un país abierto a todo el mundo. Eugenia, un saludo final, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y vamos a hacer un acompañamiento de este video y de otros videos para que, bueno, complementen este simple saludo que hemos hecho, este simple anticipo del Turifest para la próxima segunda travesía 2022. Teniendo en cuenta además que el Día Mundial del Turismo es el 27 de septiembre, que nos va a tener ahí, recién habiendo empezado la travesía, y que la sede este año es España.
donde nosotros tenemos en Madrid, tenemos un amigo en común, Juan Luis, que también trabaja mucho el turismo, pero también hemos tratado la prosperidad desde distintos puntos de vista, desde la formación, desde la consultoría, desde todo lo que significa la complejidad del ecosistema turístico. Ahora sí, Eugenia, perdón que no quería dejar de mencionar, porque la Organización Mundial del Turismo está muy abierta a estos temas y nosotros tenemos que aprovechar. Pensar que cuando hacemos un espectáculo es mucho más que solo recibir un aplauso, que cuando dejamos un destino es mucho más que recibirlo, recibir al turista. O sea, son destinos con propósito, es turismo con propósito. Y aquí cada una de las palabras que nos has dicho, de las sugerencias que nos has dicho, es un tema para elaborar. Sí, ni hablar, Marita, que se hable como, la verdad que el turismo, y particularmente ahora, tiene bueno, un abanico enorme de posibilidades. Ahí vimos distintas rutas, digamos, distintas tipologías totales, muchas distintas, que no, o sea, no todos van a los mismos nichos. Ahí vemos que todos de algún modo se benefician, como decías vos, que un espectáculo no es particularmente ir y tocar música o asistir y escuchar, sino abre un montón de otras, digamos, posibilidades de empleo, bueno, de trabajo decente, de empleo genuino, que lo hace el turismo. Y me gustó mucho una frase que te escuché decir, donde decías que el turismo era algo así como la base de la prosperidad, o la localización de la prosperidad, porque es real, tiene como esa razón de ser muy local, así que beneficia a todos. Y a todos les digo, bueno, hagamos turismo en este caso. Hoy hicimos turismo en el Uruguay, en la Semana del Turismo, y también apoyo muchísimo esta política de Estado que viene, tengo entendido que viene hace muchos años, cada vez posicionándose más como el efecto de invitar a los uruguayos a hacer turismo. Y les digo a todos felices Pascuas a los cristianos católicos. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en otro evento, en otra jornada más del Turifest. Muchísimas gracias, Eugenia. Feliz turismo para todos, felices Pascuas también para todos.